Quiero sumarlo a Gustavo Lázari, que desde el punto de vista económico también de esto, que es una realidad, o fue una realidad el fin de semana, que son los saqueos. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Habrás visto las imágenes, las vamos a volver a poner en el aire e intentamos entender si esto es un episodio aislado o son episodios aislados en 3 provincias. ¿Y cuál es tu análisis de esto que pasó? ¿Qué es lo que pasa para que se llegue a esta situación? A ver, primero, gracias por invitarme, es pólvora con nafta. Lo último que quería jugar con fuego arriba de esto. Esto, si fuera episodios aislados, que ojalá lo fueran, puede generar episodios masivos porque el polvorín está estallado. Yo desconozco bien qué pasó en cada caso, me parece raro que en 3 provincias a la vez surjan saqueos el mismo fin de semana. Es raro, ¿no? Sí, simultáneamente, obvio. Rubén, ¿no? Casi simultáneamente. Con una diferencia de 24 horas. Bueno, en cualquier caso, si hay una organización, hay gente que tiene la decisión de hacerlo. Pero el problema es que empieza por algo organizado, chiquitito, puntual, marginal, si querés, pero el ambiente está caliente. Por eso es un llamado para mí a la mesura total de todas las personas que hoy tienen de responsabilidades importantes, sea el gobierno, sea la oposición, en medio de una elección, decir, bueno, loco, peleémonos, circunscribamos la pelea en algún punto, pero no juguemos con la gente porque está muy caliente, la Argentina está rota hace bastante tiempo, todos nos asombrábamos de la enorme paciencia que teníamos los argentinos. Bueno, tratemos de mantenerla porque el peor escenario... Mira, hay un dicho de Ortega y Gasset, dice que las masas desesperadas cuando buscan pan suelen destruir panaderías, ¿no? O sea, hacemos exactamente lo contrario. Si algo nos faltaba a nosotros era romper pymes. O sea, a romperla físicamente, ya la rompemos con los impuestos, la regulación, lo único que falta es apedrear a tipos que están ofreciendo soluciones a esas personas, porque mal que mal, esos comercios le acercaban mercaderías lo más barata posible, porque ahora el escenario es más caro. Eso es lo que estaba esa gente diciendo. ahora tiene una opción que es más cara, que es trasladarse un poco más o aprovisionarse de sus propios alimentos, con lo cual está en la peor posición. Romper comercio para mí es un crimen, atacar una pyme es un crimen total. Entonces, llamemos a la mesura, porque si no, si teníamos líos, generamos uno bastante más importante. Esto no está... Gustavo. Mira, permitime, yo hice un mini trabajito donde sumé los votos de Patricia y los votos de Milei en los municipios más pobres. Y yo creo que la Argentina nos cuesta asumirnos, pero Argentina es un país pobre. Claro. Cuando vos tenés la mitad de la población bajo la pobreza, sos un país pobre, ¿no? Percibite como quieras. Y para mí, el domingo la pobreza habló. Y la pobreza lo que dijo, es primero, no me dieron bola, entonces te tiro el voto en la cara. Y segundo, no quiero más la distribución como mecanismo para sacarme de acá. Yo sentí ese grito. El mecanismo distribuidor de le cobro impuesto a un tipo y le doy un plan, un subsidio a otro, no lo quiero más porque no me sacaste de acá. Entonces, háganlo de otra manera. Ahora creo que el desafío que tiene la sociedad es esa voluntad de cambio, sea con Milei, sea con Patricia, sea con quien sea, bajarla del eslogan que te puede resultar irritante o no. A mí la verdad que no me irrita cuando tachan un ministerio, no me parece hasta correcto, pero bajarlo del eslogan a la realidad. Y la realidad es sentarse, hablar tranquilo frente a un problema, ser muy duro con el problema, muy respetuoso con la persona, así es como uno trata de, yo por lo menos en la fábrica trato de hacer de esa manera. Es decir, el problema durísimo, como decimos, generó una bronca, loco, vamos a resolverlo, ok. Y entendamos que qué de eso es problema y qué de eso no es problema. Entonces empezás a afinar qué política sí, qué política no. Pero respetuoso con la persona, con ánimo de resolverlo. Yo lo que me daría mucha pena es que estando frente a una posibilidad real de cambio, donde los más pobres te están diciendo reformame la economía, y te están diciendo, desde mi punto de vista, y acá vamos a entrar en debate, pero bajame los impuestos, déjame de jorobar con esta ley laboral que no me incluyó en el mercado, déjame Vos jorobar. estás hablando como empresario en este caso. ¿Por qué? Sí, y ponele. sí, bajar los impuestos. No. Buenísimo, gracias por la pregunta. No, bajame los impuestos, bajar los impuestos a los ladrillos. Porque los chicos que se hacen en su casa tienen que comprar en general, está bien, dos ladrillos para comprar está muy bien, uno. O sea, claro. Si bajáramos a 0 los impuestos a la primera vivienda, desaparecen las villas. Metete eso en la cabeza. Porque la gente
se construye su casa. Lo que pasa es que construye su casa hasta donde llega, porque vos para hacer una casita de 3 habitaciones tenés que hacerle una al Estado, porque el Estado se lleva el 58% de una vivienda nueva. O sea que vos hablás de los impuestos en general. Pero por supuesto, pero perdóname, y a la mitad, y eso para mí fue el grito de la pobreza, votando, tomando como si todos los votos de Larreta no fueran reformistas, lo cual también habría que verlo, pero los votos de Patricia y los votos de Javier ganarían en primera vuelta. A ver si me entendés. En los barrios pobres, esos dos votos dan 38, 34. Hay que ver si 41. Es el mismo mensaje, ¿no? Quiero poner la foto de los 3 candidatos porque hay 3 candidatos en las elecciones del 22 de octubre y estamos hablando de una elección que ganó batacazo de Javier Milei, pero que no hay tantas diferencias, porque cuando se dice 3/3 todos sabemos que hay 3 fuerzas que pueden estar en el balotaje o pueden salir en primera vuelta, porque son bastante, está bastante dividido entre eso. O sea, Lucas, no estamos hablando de que hay uno que tiene muchísimo más. El batacazo es la sorpresa, el batacazo es el número que ninguna encuesta estaba contando. Pero hay 3 que se van a pelear. ¿Qué votos? ¿No? ¿Cuáles son los votos? Porque eso también hay que hablarlo, Lacha. ¿Cuáles son las personas que van a votar por uno o por otro de ahora en más, después de Milei? La percepción del público probablemente sea de que Milei tiene una distancia mayor al resto de los competidores porque sorprendió mucho el resultado. Porque sorprendió y porque jugamos a ganador muchas veces. Pero efectivamente la diferencia entre los 3 es de menos de 3 puntos. Eso es lo que presenta la escena con escenarios múltiples con probabilidad de ocurrencia. Las diferencias no son grandes, ¿no? Uno ve, eso es importante contarlo, pero tienen más dificultades seguramente los 2 espacios que no son Milei para seducir. ¿Por qué? Porque estuvieron por debajo de sus expectativas. Y eso es lo negativo. Lo que vimos en la Argentina desde que tenemos PASO es que el que está por encima de las expectativas sale impulsado, beneficiado por el resultado. Los que están por debajo, aún teniendo un resultado ganador, salen perjudicados. Pongo un ejemplo. Daniel Scioli gana la PASO en 2015 y el resultado fue tan malo que pareció una derrota para Scioli, porque había quedado muy cerca de, en ese entonces Cambiemos. Bueno, acá a las 2 grandes coaliciones les pasa eso. Las 2 grandes coaliciones creo que enfrentan desafíos distintos. El de Massa es esencialmente el económico. Massa no puede aspirar a recoger más votos del que obtuvo Unión por la Patria para eventualmente poder asegurarse ese ingreso a un balotaje si la economía no lo ayuda, y da la sensación que va a tener muchísimas dificultades allí para que la economía sea un contexto favorable. Pero Juntos por el Cambio también tiene un montón de dificultades. El de Juntos por el Cambio para mí es un desafío esencialmente político. De las 2 grandes coaliciones es la que más tiene que reconstruir el espíritu de cuerpo, el affectus societatis. Bullrich ha tenido una estrategia por momentos muy agresiva contra sus rivales internos. Ahora esos 2 dirigentes, a los que ella significó como 2 votos, son necesarios para recoger los votos del espacio al que ella venció, legítimamente, con holgura, pero necesita el 100% de esos votos. Entonces, creo que el desafío de Bullrich es esencialmente político y no tanto electoral. Primero político, necesita liderar ese espacio, reconstruir los vínculos con el resto de los dirigentes para transmitir esto que decíamos que es un activo frente a su otra propuesta de cambio con la que ella discute dentro de las ofertas, que es Milei. Acá hay un cambio que garantiza el cambio. Milei no lo garantiza, pero para eso primero creo que tiene que reconstruir esa sensación de que Juntos por el Cambio es un espacio, porque después de esta interna creo que quedó la duda respecto de si hay ahí un espíritu de cuerpo para dar esta pelea. ¿Y esa es la estrategia, Rubén? ¿La estrategia de Juntos por el Cambio ahora, de Patricia Bullrich, reconstruir Juntos por el Cambio? Primero reconstruir, como dice Lucas, muy bien, reconstruir el espacio. Segundo, hacer un equilibrio de un control de daños de los heridos que tuvo, donde Mauricio Macri va a ser esencial, creo, en medio de esta tarea. Y levantar un discurso. Yo creo que dio un primer paso muy importante, que es, no sé si se confirmará o no, está confirmado, pero creo, ponerlo a Carlos Melconian a ver si a la cabeza del discurso económico. El viernes ya casi se confirma que Carlos Melconian ahora sería el ministro de Economía de Patricia Bullrich, justamente para tener esta comunicación o intentar mostrar esta comunicación que él tiene tan precisa, tan mediática de su proyecto económico. Además Melconian habla, no sé si Lucas y Lecha estarán de acuerdo con esto, Melconian habla de algo que los argentinos conocen. Ocampo habla que es el economista que le está explicando la dolarización de Milei, habla de algo que los argentinos no conocen, que es la dolarización.
que es muy técnica, que es muy complicada. Melconian habla de algo que conocemos, que es el bimonetarismo. Los argentinos están acostumbrados a ver, ¿cuál era el ideal en los últimos años para cubrirse de pérdida de valor de un argentino? Contratar en dólares, ahorrar en dólares y vivir en pesos. Melconian un poco va a venir a hablar de eso y de cómo eso puede subsistir en un esquema político más estable que el que propone Milei. Me parece que un poco este es el secreto de lo que está planteando Patricia Bullrich, y es bastante, ¿eh? Ojo. A ver, Melconian tiene un gran poder de comunicación y seguramente puede explicar también por qué no dolarizar, ¿no, Lacha? A ver, ¿qué es lo que opinás de que entre a jugar y que deje claro también cuál es el proyecto económico? Mira, en primer lugar, vamos a ver el vaso medio lleno, medio vacío, donde Dale. corresponda. Hay una gran buena noticia. Los que proponen dolarizar son gente seria, punto. Después te gusta o no, es otra discusión. Pero Ocampo es un tipo serio, Fernández es un tipo serio, Carlos Rodríguez, Diana Mondino, son gente que se puede hablar y hablan bien y se puede entender. Los que no proponen dolarizar, no sé bien la propuesta de Melconian, pero... Bimonetaria. Bimonetaria, también son serios, lo cual estamos en un buen escenario. Permitime una cuestión, porque yo tengo que hacer una división temporal, porque vos me dijiste antes, hablar como empresario y a veces hablo como empresario. Hoy es 10 y algo, 21 de agosto. Sí. Tenemos 2 meses y medio hasta el cambio de gobierno. No te hablo de las elecciones, no me importa las elecciones. Hasta el cambio de gobierno. Sabemos que ahí el río va a estar revuelto. Bueno, no lo convirtamos en una hiper. Estamos a riesgo. Empezamos a hablar de los saqueos. La semana pasada fue una semana absolutamente hiperinflacionaria. Fue la semana más parecida al 89 de los últimos 40 años. No convirtamos esto en una hiper. Entonces, si tenemos un diálogo en algo tan importante como es la moneda, yo no tengo banderías, ¿sabes? Yo estoy tan partidario de la dolarización como de la competencia de moneda, o como que hagan un bimonetarismo normal, pero hagan algo para que la moneda sea estable, porque no se puede trabajar. O sea, la con este medio de responsabilidad cambio. de quién es en estos momentos para que Hoy, crezca el caos. Bueno, hoy yo creo que hay una cuestión. Siempre la responsabilidad primaria la tiene el gobierno, siempre, pero no tenemos gobierno. Entonces, tenemos un presidente Bueno, que no sabemos no tenemos qué hace, presidente, tenemos ministro de Economía. y digamos. bueno, está bien, pero no pega una y no tiene la más mínima credibilidad. Entonces, el único tipo que se le ocurre, después de una elección que pierde, de evaluar sin planes a este gobierno. ¿Y Es qué una puede cosa hacer el resto de los absolutamente actores increíble. para no generar un ambiente caótico? ¿Qué cosa, perdón? ¿Qué puede hacer el resto de los actores que no sea el gobierno? Dado que no tenés credibilidad en un gobierno que está delirando, que un día prohíbe la exportación, no la prohíbe, ahora quiere llamar un acuerdo de precios del 5%, todo subió 20%. Muchachos, un mínimo de realidad, caminen 20 cuadras a la redonda sin el jogging, porque caminan con el jogging y creen que están haciendo footing. No, ¿qué footing? Te que ir a los comercios. Están totalmente desorientados. Dado eso, hay una responsabilidad entre los dos grandes ganadores de la oposición. Ahora, Pero por supuesto. antes de las elecciones. Pero por supuesto, porque tenemos, cualquier tipo hoy sabe que de acá al 10 de diciembre esto es un loquero. Ok, no convirtamos el loquero en una hiper. Te lo pido por favor, porque va a haber mucha gente, quizás ni vos, ni yo, ni muchos oyentes, pero mucha gente va a caer en la pobreza, va a caer en la degradación y no sale más. Entonces, en piedad, en consideración de esa gente... ¿Qué pueden seamos serios. hacer hoy? Que todavía Hablar no de son las elecciones los Simple, candidatos de las otras dos fuerzas, Yo ¿no? te voy a dar dos cosas que para mí, a mí no me dan bola en mi casa, vamos a empezar por ahí, entonces se me complica, pero le mando un saludo a los chicos. Pero, dos cosas que para mí de básicas serían muy saludable que fueran. Si alguien tiene una propuesta dolarizadora y otra no, y otra tiene una tercera propuesta, para mí habría que abrir la competencia de moneda ahora y dejarse joder, pero no importa, es otro asunto. Cualquiera sea, habla sin putearte. Hablemos entendiendo que el problema es el problema y no las personas. Eso sería central. Y sería muy saludable, que esto ya es Narnia, esto ya es Disney, imposible, que los dos bloques que pueden ganar, porque puede ganar Milei o puede ganar Patricia, seguro ahí termina el ganador y sería bastante saludable que así suceda, le diga al otro, campeón, si ganas vos, el 10 de diciembre te voy a acompañar en la propuesta. Y le ganas, no al otro, a la sociedad. Y si ganas vos, te acompaño en la propuesta. Listo, eso te da un punto de inflexión, que es que el 10 de diciembre empieza la normalidad. Pero para cualquier lado que sea.
Lo peor que nos puede pasar Sí. es que el 10 de diciembre continúe la incertidumbre, porque Argentina no tiene tiempo. Argentina habla a los políticos de la inmortalidad del cangrejo, del gran eslogan, no bajamos la propuesta de papel escrita que hacemos con cosas muy concretas de la economía, que hacemos con los saldos acumulados, con las percepciones, con las retenciones, con el INTI, con cosas reales que modifican la economía, y que tengamos esa incertidumbre a partir del 10 de diciembre, porque Argentina no tiene tiempo. Hablamos como si tuviéramos tiempo y no tenemos tiempo. Yo tengo esta sensación de que parece que vale mucho más, de que hay una ola a favor de Milei y de que estamos las otras fuerzas. No sé qué pensás vos, Gustavo, pero quizás estás más cerca de mi modo de pensar. Los que están construyendo con el voto a voto, viendo de acá saco, de acá, siguen como con una mirada muy antigua, ¿no? Como de que creyendo que se suma, la gente se suma porque votó a uno, votó a otro, de una manera que no pasó, por lo menos en las Sí. primarias. Yo estando Lucas, no me atrevería a Pero hablar estas son sensaciones, Sí, no sí, es análisis pero, más que de yo sensaciones. lo miro por otro lado, capaz Dale. que sesgado por el despelote más de lo que fue la semana pasada, que quedamos todos medio enloquecidos. A ver, estamos frente a una enorme, gran oportunidad que por primera vez que yo sepa, los pobres piden un cambio. Entonces tenemos la enorme, gran oportunidad de que si tenemos apoyo popular, permiso social para hacer un cambio, a ver, en el óptimo, hagamos algo con certidumbre, ordenadito, para no tener una hiper de acá a diciembre. Eso sería el sueño de niño. Lo peor que nos puede pasar es seguir la incertidumbre después del 10 de diciembre. Entonces, para mí, los dos grandes ganadores de esta nueva, de este nuevo momento, que yo no, o sea, debe ser porque estoy sesgado, pero no lo meto a Massa en la posibilidad. Si el kirchnerismo hace la gran, ¿viste la película para Terminator? Sí. Que el malo se hace bolsa, ¿viste? En cristal líquido, todo diluido, y después se reencarna y queda tan malo como antes, disfrazado de otra cosa. Si el kirchnerismo logra eso, bueno, directamente, muchachos, paguemos. Porque creo que el peor gobierno de la historia no puede reelegirse nunca. Si se reelige, listo, está. Terminemos el partido, hablemos vengo acá a hablar de fútbol, de cualquier cosa. Pero si logra eso, estamos sonados. Pero ahora, yo creo que va a haber un cambio. Creo que o es Patricia o es Milei. Lo peor que nos puede pasar es que el 11 de diciembre digamos, no, la propuesta de Milei son inviables, saquémosla. No, la propuesta de Patricia son inviables. No, campeón, busquémosle la forma para viabilizarla, porque es la primera vez que tenemos un apoyo popular de tipos que me dicen, no me distribuyas más porque no me alcanzó, dame laburo. Yo te digo algo, y la importancia que tiene la certidumbre a la hora de hacer negocios. Yo en la semana pasada recibí a 2 amigos que me pidieron laburo y 3 currículums de gente que no conozco. Vamos a ser honestos. ¿Vos te crees que en este despelote de un gobierno que hace una devaluación sin plan a las 8 de la mañana del lunes que perdió, récord mundial de la estupidez, en este despelote leí los currículums, no leí ni 5 de pelota? ¿Me entendés? Sí, Entonces, en esta circunstancia estamos todos. Entonces, no hagamos que esto dure, va a O durar sea, 3 meses más, ok, que no dure del 11 de diciembre. Nuestro tiempo físico está Está en muy apagar acotado. incendios. Y a mí cuando, por ejemplo, alguien dice, che, voy a proponer tal cosa, no es inviable que sea después de un análisis. Y no porque lo dijo fulano. En este caso porque lo dijo Milei. No, me cae para el traste Milei, listo, no es inviable. No, campeón, vení, vamos a analizarlo porque capaz que ganás, es muy probable que ganes, entonces vamos a darle forma. Y después del análisis decís, ¿es viable o no es viable? Pero estamos ante una oportunidad de cambio extraordinaria que tirarla a la basura por rencilla, porque a Macri le conviene darle beso a los dos, es una tontería. Pero me parece que es muy pertinente lo que decís y muy sólido porque lo seguís, digamos, como explicando. Ahora, ¿cuánto daño le hace esta situación entre Macri y Milei a todo eso, digo? Porque es la cabeza de otra fuerza, ¿no, Rubén? Es la cabeza Estamos de otra hablando de la fuerza. cabeza de otra fuerza, la cara de otra fuerza, un expresidente, y entiendo que Patricia Bullrich necesita obligadamente que Macri tenga una contundencia que no salió a Sí, mostrar pero todavía. no sé qué opinará Luca, pero a mí me parece que es más. Ahora Macri es más que la cabeza de otra fuerza. Para el ideario de Juntos por el Cambio, no solo es la cabeza de esa fuerza, sino que además es el que, entre comillas, tenía razón en la estrategia. Esto es lo que perciben, me parece, muchos en Juntos por el Cambio. Vos decís que lo perciben como ganador. Lo hubiéramos escuchado
es lo que te dicen muchos. Horacio no lo quiso escuchar, frases que se escuchan todos los días cuando uno habla con dirigentes políticos por el cambio. Lo que está haciendo Macri es la venganza por no haberlo escuchado. Esto se está escuchando mucho. Si tiene razón esto o no, no lo sé. Creo, de todas maneras, yo tengo el cerebro muy formateado en las estructuras históricas de la política, por ahí ese es el defecto. Me parece que no está bien en este momento desarmar con estas dudas estos cruces. Yo no creo que Juntos por el Cambio sea lo mismo que Milei, como dice Lacha. Me parece que no. Creo que ahí hay caminos distintos. Lo que dice Gustavo y lo que dice Rubén, porque digamos, Gustavo le está pidiendo capacidad de construir voluntad política, ¿no? En algún punto lo que él plantea dice, bueno, no desaprovechemos la oportunidad, construyamos la voluntad política para producir los cambios, que es la búsqueda de consensos, juntar mayorías detrás de una propuesta para que pueda ser implementada y tener éxito. Y en algún punto los partidos políticos cumplen una función esencial en el ordenamiento de las preferencias. El rol del político también es ayudar a construir esa voluntad política, esa voluntad social, el consenso social, y que se traduzca en el instrumento político que produzca el cambio. Yo creo que ahí, cuando uno mira la escena, uno puede concluir que probablemente Macri haya tenido razón en el diagnóstico. Ahora, también es cierto que Macri es responsable de que no se haya podido construir una propuesta opositora de cambio con más volumen, con más caudal. Porque digo, uno lo mira en espejo al 2019. En el 2019 un gobierno con dificultades se enfrentó con una oposición unida. Hubo de parte de los dirigentes de ese momento la capacidad de construir una propuesta. Después no funcionó. Efectivamente, uno puede ahí plantear en la discusión, bueno, está bien, construimos volumen y después cómo operacionalizamos ese volumen político para traducirlo en hechos concretos. Pero también es cierto que, y acá le aplica de vuelta lo mismo a Macri de cara a la general, la capacidad que pueda tener él de ayudar a construir consensos que puedan ser después instrumentos para efectivizar el cambio, porque de eso también se trata la política, de ordenar la discusión, de construir los consensos sociales y de que se traduzcan en el sistema en consenso político. Mira, ¿me permitís? Sí, cómo no. A mí, disculpa que tengo una agenda muy concreta de donde me duele el zapato, donde duele el zapato a las 600.000 pymes que hay en Argentina. El 11 de diciembre, insisto, el 11 de diciembre, vamos a estar con un decálogo de cosas, saldos acumulados de ingresos brutos y de IVA de todas las empresas. Guita que nos sacó el Estado, no nos devuelve nunca, vale 0 tasa de interés, los bancos no nos prestan la guita que el Estado nos sacó. Este es el resumen. Y nunca nos preguntó cómo sacaron la plata, totalmente inconstitucional, Alberti se revolcaría en la tumba por eso. Okay. ¿Qué hacemos? No lo pusimos, no, todavía no hablamos. Ok, un año más, campeón, no tenemos tiempo. Retenciones y percepciones, ¿qué hacemos? No, aquel dice que es inviable y aquel, como lo propuso el otro, yo no lo apoyo. Ok, tachamos. IVA 21%, totalmente inviable, imposible. El 10,5% recauda más que el 21%. ¿Qué hacemos? No lo estudiamos todavía. Campeón, la Argentina se rompió en forma imperceptible durante muchos años. No la hizo el peronismo porque tuvo mala onda. El peronismo contribuyó, los milicos contribuyeron, los radicales contribuyeron, todos hemos contribuido. Los empresarios, en una anomia total, hemos contribuido. ¿Ok? Nadie puede sacar los pies del plato acá. En forma imperceptible, con un montón de cosas que nos fueron estropeando. Tenemos la posibilidad de cambiarlo. No digamos que eso no lo estudiamos, no lo vimos. Alberti, cuando le escribe a Urquiza y le manda las bases, le dice, le envío en el prólogo un escrito rápido de ideas pensadas en reposo. Este es el reposo, es el momento de terminar de afinar las ideas. Ahora, estamos lejos de eso, Lacha. Bueno, entonces estamos sonados. Se viene una hiper y empieza a correr. Anda a comprar lata de aceite. No, pero estamos lejos de Alberti. Bueno, estamos re lejos de Alberti. Si no encaramos los problemas reales que nos afectaron y que nos estropearon, porque yo estos 3 pibes no los voy a contratar. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Vos sabés el dolor que es tirar un currículum? No, claro. Me duele, porque el flaco lo dejó con mucha ilusión, con muchas ganas, y yo ni lo considero por este despelote. Ahora, tenemos tipos que piensan casi igual, que uno dice... como dice Javier, afuera, dice, uy, quiere barrar que lo quita afuera, pero los dos estamos de acuerdo en cerrar ese ministerio, que no sirve para nada. Campeón, sentémonos, hay que hacerlo. El pobre nos está pidiendo a gritos que lo hagamos. Mirá, estaba haciendo una cuentita rápida, 54.027 dividido 3 son 18.000 empresas. Porque es el promedio de una pyme cuando arranca con 3 personas. 18.000 empresas, si les va bien... Pymes con 3 personas. Claro, si les va bien en 5 años hay que multiplicarlo por 8, porque el promedio de las pymes que tenemos en Argentina, cada empresa tiene 8 empleados. Fíjate cuánta riqueza privada no generás
por generarla, intentar generarla dentro del Estado. Que quieras o no, dentro de 8 años van a ser 54.000 personas, pues esa gente no va a generar nuevos empleos. Es una trampa. Entonces, ahí te das cuenta cómo la Argentina se fue quedando, y esta noticia que hoy está en la tele, pero esto fue imperceptible durante Claro, esta es una cientos de información años, que está decenas de recolectando Diego Cabote en La Nación y que sigue todos los días la publicación del boletín oficial. Como dice Rubén, si lo seguís, vas viendo toda la gente que se incorpora, cuando se supone que estamos en crisis y no hay que incorporar gente, más gente al Estado. Permitime una cuestión, porque... Y además es una decisión del gobierno, supuestamente, ¿no? Sí, y quiero agregar, digamos, quiero agregar un lío al lío. Para mí lo primero que tenemos que evaluar, por eso es tan importante estos 60 días de diálogo, de debate, de llamarlo como quieras, pongámosle el nombre que queramos, incluso que no hace falta ser amigos, porque a ver, la gente, en Boca, Riquelme y Palermo estaban peleando y se cansaban de hacer goles, o sea, no hace falta la amistad cuando tenés un objetivo común y tenés ganas de construirlo de alguna manera. Primordialmente, para lograr que esa gente haga en lugar de empleo público una pyme cada 3 personas, necesitamos primero modificar los impuestos, primero la legislación laboral, primero la desregulación. Y no estamos hablando de eso. A mí me pone mal. No, sí, ya sé, entiendo. Va a estar complicado, me parece, hablar de eso en las próximas horas, pero es interesante que vos insistas y lo vuelvas a traer. Quiero sumar, está con nosotros, no sé si es doctora, supongo que sí, yo le diría ingeniera, porque es ingeniera en telecomunicaciones, Cecilia. Sí. ¿No? Cecilia Galarza es una científica de altísimo nivel. Rubén, ayúdame a presentarla porque nos engalana, ¿o no? Cecilia Galarza es una científica de altísimo nivel en Argentina, que ha hecho cosas impresionantes en cuanto al desarrollo tecnológico en Argentina, y que forma parte de ese país que tiene que ser financiado, de que hace cosas y que tiene que ser financiado por el Estado, como sucede en los países que financian desarrollos tecnológicos, y que lamentablemente a veces se queda con menos fondos porque los fondos se desperdician en otras cosas. Van para otra cosa. Yo no sé cómo describir en lo que ella trabaja. Tiene que ver con las computadoras, es grosa de verdad. ¿Vos lo podrías explicar en palabras sencillas? Bueno, muchas gracias por la presentación. Me da medio vergüencita. No. Yo trabajo, soy directora del Centro de Simulación Computacional. Es una unidad, lo que llamamos unidad ejecutora del CONICET, es un instituto de investigación del CONICET, y fue creado a partir de la adquisición de parte de la Argentina de un clúster computacional de última generación. Yo quería aprovechar a Lucas Romero presente cuando hiciéramos esta entrevista y que también participara, porque pasa una cosa muy loca en la Argentina. No es que va a gobernar Milei mañana o está gobernando, y sin embargo salen los científicos a decir no lo cierren, ¿no? Más allá de que fueron unas PASO, están avisando que no cierren el CONICET, que es lo que propone Milei. Es muy loco desde lo político, supongo que también lo que ustedes viven, ¿o no? ¿Cómo lo vivís? A ver, sí, hubo una reacción muy fuerte a esas noticias. Porque, bueno, nosotros estamos en un sistema científico, académico también, que está muy en el límite de sus recursos. Entonces, ya hemos pasado por épocas donde la situación presupuestaria era muy mala, donde el sistema preserve el interés público en desarrollar conocimiento, investigaciones, es necesario. Ahora, se ha administrado tan mal la cosa pública en Argentina que eso ha producido un costo reputacional de lo estatal y de lo político. O sea, todo se generaliza. Hoy lo político y lo estatal está mal visto. De vuelta, vuelvo a la simbología del candidato ganador en la PASO, en el programa político más visto, tachando ravioles del Estado y siendo como una suerte de momentum de efervescencia y de empatía con el sentir de la opinión pública. ¿Vos qué pensás de esto? Eso me parece que es la consecuencia que se generó por haber administrado mal la cosa pública durante mucho tiempo en Argentina. Y que eso es nocivo porque necesitamos Estado, necesitamos política y necesitamos buen Estado y buena política. Y científicos también, ¿no? Totalmente, qué sé yo, esa imagen,
Digamos, yo entiendo que hubo una mala administración, una administración pobre, deficiente. Y estoy de acuerdo, creo que hay muchas críticas para hacer en eso. Ahora, me parece que las personas que son responsables de remediar todo eso, de analizarlo, es decir, sobre todo analizarlo, que agarren un fibrón y empiecen a rayar con bronca distintas organismos, es un tanto agresivo y de falta de respeto, digamos. Yo creo que se dicen muchas cosas sin conocimiento puro y contundente y son realmente faltas de respeto. Y no estoy de acuerdo. Sobre todo a mí me da la sensación que si vamos atrás en la historia, no se responde a... ¿Cuál es la última? Yo no la viví, era muy chico, pero sí la he leído. ¿Cuál es la última Argentina que la traemos así con nostalgia en ese sentido? La de principios de los 60. Sí. La Argentina que desarrolló al máximo la potencialidad de las universidades públicas, que garantizaba, pero plenamente, la igualdad de oportunidades en la educación. La Argentina del impulso a las artes, a las ciencias, a la investigación, que terminó lamentablemente con el golpe de Onganía. Ahora, esa Argentina se parece más a esto que queremos preservar que a lo que vino después, porque después vino todo vinieron los momentos más oscuros de nuestra historia y además también los momentos de despilfarro y los momentos donde las prioridades se fueron a la miércoles. Digo, no tenemos una foto de la Argentina que queremos y que funciona, porque además los números de la economía funcionaban. Está en esa bien, época, pero lo que estamos planteando es que así como eliminando por eso te estoy diciendo, esa Argentina no eliminaba esto, todo lo contrario, esa Argentina le daba prioridad a todo esto en su justa medida y sin los desbordes que vimos después. Igual, de todos modos, es interesante hablar con los científicos porque a veces lo que creemos desborde no es desborde, también hay que analizarlo, ¿no? Porque hay una mirada muy superficial sobre algunas cuestiones. Sí, Claro. el hacha. Me permitís, desde mi más absoluta ignorancia, te paso una pregunta. Porque uno como economista, y más en el sector privado, vemos que lo que no puede ser negocio no debería hacerse. Permíteme la ignorancia. Y a veces vemos algunas, no sé si son programas, no sé cómo se llaman, pero cuestiones que hace el CONICET, que uno Investigaciones. Investigaciones, no sé, que uno no le encuentra la utilidad. A veces analizan una película o algo literario. De las ciencias sociales, decís, Claro. específicamente. Claro, ¿Qué es lo que entonces, está... si vos decís, mira, estoy haciendo un desarrollo científico, capaz que ni vos ni tu hijo lo va a ver, pero tiene alguna, qué sé yo, tiene lógica. Y lo otro no le encontramos lógica, por eso muchos nos enojamos y decimos, che, loco, ¿qué hacen con esto? Y cuál es la lógica, ya que te pregunto, de que yo hacer financiar cuestiones sociales. A ver, las cuestiones sociales es investigación en la educación, por ejemplo. Y para Lacha, una película. no podés dejar de hacer investigaciones en educación porque tienen que ver con la construcción de un país. Entiendo, pero digamos... Tomando mi ignorancia, no veo cómo eso redunda en un bienestar de la sociedad. Bueno, hay miles de papers que se presentan. Seguramente algunos no vamos a entender, pero entiendo el punto, pero entiendo también que los que están circulando y que un poco irritan, están un poco fuera de contexto y que quizás algunos no hay que hacer también, ¿no? Y después tengo otra pregunta. A ver, espera que conteste esta. Digamos, yendo al punto específico, la verdad que es muy difícil saber exactamente hoy, yo me pongo a estudiar este tema, cuál va a ser el revenue de esa investigación, así sea en tecnología o en filosofía. Entonces, bueno, es todo un saber de base que se va generando. Ese saber de base se va percolando dentro de la sociedad, va percolando en las universidades, en la formación de recursos humanos, en la generación de nuevos estudios. Entonces, es difícil puntualizar así con bisturí cuáles son los temas que hay que estudiar y cuáles no, sobre todo si uno no es, especialista del área. Claro, pero lo que ¿no? está planteando también es por qué las ciencias sociales plantea Lacha. Claro, bueno, con yo te todo doy derecho. un caso que bueno, qué sé yo, me parece que está en el candero, digamos. En este momento mucha gente está hablando de la inteligencia artificial. Sí. ¿Sí? Es el gran boom, ChatGPT, etcétera, etcétera. Bueno, hay un tema muy serio, muy interesante también relacionado con la inteligencia artificial, que es la ética
y la ciencia y la inteligencia artificial. Es decir, hay problemas éticos, o pueden surgir, o van a surgir, o están surgiendo, o ya surgieron, problemas éticos muy graves. ¿Quiénes estudian esos problemas? Las ciencias sociales. Las ciencias sociales. Por En supuesto. realidad, un mix de las ciencias sociales, la ingeniería, la gente de ciencia de la computación, etcétera, etcétera. Es decir, son grupos interdisciplinarios, y esa gente de las ciencias sociales, bueno, tuvieron alguna formación de algún tipo. Yo no sé si estuvieron estudiando antes, analizando una película o no. Pero es gente de ciencias sociales, y a esa gente yo la quiero los más capaces y los más aguzados estudiando ese problema, que es un problema sumamente serio que maneja, por ejemplo, la política. Y que después se tiene que legislar, además. Que ¿no? después se tiene que Porque legislar, se eso tiene que también es legislar. Las importante. empresas tienen que saber qué desarrollos son éticos y cuáles no. La gente, los usuarios, cualquiera de ustedes que está con el teléfono tiene que entender qué significa estar con ese teléfono. Como ha sucedido con un montón de temas también, con los temas de investigación de genética, por ejemplo. por Digamos, ejemplo. necesitan de las ciencias sociales Y tengo- para investigación. Perdón, tengo que interrumpirlos a todos, aguántenme con mucho cariño. Estamos fascinados escuchando a Cecilia Galarza, que nos enseña, un poco nos da al hacha la información que no tenemos también de la ciencia, que vive en su mundo, ¿no? Viven como todos los que están trabajando, pero científicos más, porque... Por lo menos el estereotipo del científico está medio como en su mundo, ¿no? Sí, digamos, es cierto que a veces somos un poco cerrados dentro Y que no de nuestra comunican probeta. lo importante de lo que hacen. Hablábamos con Lacha de la ciencia de base, ¿no? De los conocimientos Sí, de base. Yo te reitero, ignorancia por ignorancia da ignorancia al cuadrado, ¿no? Pero, permitime, te paso una pregunta. Primero, no lo sé, no tengo la información. ¿Cómo trabajan con el sector privado? Si es que trabajan. ¿Y por qué no es pensable una ciencia financiada 100% por el sector privado? ¿O es pensable? No se pregunto. A ver, sí, con el sector privado trabajamos bastante. Yo particularmente en este momento, por ejemplo, tengo un convenio con YPF, en realidad con ITEC, para el desarrollo de las baterías de litio. ¿Sí? Unos componentes, es decir, un componente electrónico de las baterías de litio en el cual nosotros estamos interviniendo. Con el sector privado suele haber convenios, suele haber servicios de transferencia. Con muchos laboratorios, ¿no? Con muchísimos laboratorios, y ha habido empresas mixtas entre el CONICET y el sector privado, lo que se conocen como las EBT, las empresas de base tecnológica. Entonces sí, con el sector privado hay trabajo, hay cooperación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Al sector privado se le transfiere, nosotros usamos mucho esa palabra de transferencia, porque por lo general lo que se transfiere es un conocimiento ya cerrado, establecido. Es decir, el sector privado toma este conocimiento y termina el desarrollo. Yo en mi laboratorio fabrico un prototipo, es decir, genero un prototipo. Ese prototipo no tiene ni costos de producción asociados, ni procesos de manufactura, ni... bueno, A la cancha lo lleva el sector privado también. a la cancha lo lleva el sector privado, y esa transferencia se suele hacer muchísimas veces en distintos ámbitos. Y además en todos los países es así, ¿no? En es todos que los países es el es sector así. privado el que hace todo ese, digamos, banca todo ese tiempo de investigación que no se sabe cuándo termina, ¿verdad? Tal cual. Está el famoso ejemplo del iPhone. Si uno mira la cantidad de patentes que hay detrás del iPhone, son muchísimas. La gran mayoría son del sector público. Entonces, ¿qué es lo que hicieron las empresas de telefonía? Agarraron todas esas patentes, las mezclaron bien, con mucha inteligencia, y generaron los teléfonos que usamos. Me tengo que despedir. Pero me quedo Estaba con linda ganas la charla, de hablar. ¿no? ¿Qué? Estaba linda la Qué charla. lindo. Aparte tenemos tanto para preguntarle, el hacha siempre. Vení más seguido. Bueno, Pero mata la hora, hoy es feriado. hoy es feriado y tenemos la suerte de tenerlo. Estoy muy feliz de tenerlo. Gracias por la invitación.